pero estamos en 1 Timoteo 3:3 y estamos viendo, hermanos, las características que habla que debe tener el pastor y que todos los creyentes deben de tener. Es algo que hemos estado ya mencionando mucho. Y habíamos estudiado no dado al vino, no pendenciero, y estamos ahora, hermanos, en esta parte que dice no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El domingo pasado en el mensaje estaba yo hablando del perfil del codicioso. Estaba yo explicando, hermanos, que todos tenemos hasta cierto punto codicia y todos siempre queremos, pensamos que el pasto del vecino es más verde que el nuestro, que el carro del amigo es mejor que el mío, que la guitarra que tiene alguien es mejor que mi guitarra, y empezamos de esta manera a codiciar. Y veíamos el perfil de cómo es una persona que es codiciosa. Continuando con esto, hermanos, las personas codiciosas, la siguiente característica que notamos en ellos es que se caracterizan por ser egocéntricas. Es decir, siempre están en una actitud envidiosa y tienen falta de empatía con los demás. No son capaces de compartir con nadie más porque solamente están pensando en su necesidad. Y son unos expertos manipuladores para obtener lo que ellos quieren, para de alguna manera beneficiarse ellos y no los demás. Creo que voy a dedicar otro domingo para hablar de este tema, porque voy a hablar más en el siguiente domingo de no codicioso de ganancias deshonestas. Porque hay gente que inclusive utiliza la palabra de Dios para hacer una mercadería de ello, lo cual es también muy peligroso. Pero hemos estado hablando este domingo, el pasado y ahora, solamente de la cuestión de la codicia. Ahora, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, del 1 al 4, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A ver, ¿de dónde viene que a veces no estamos contentos, que a veces nos estamos peleando, que a veces estamos teniendo riñas? Y dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego dice una cosa, codiciáis. Ahí inicia todo. El descontento, la falta de gozo, la falta de alegría, porque estamos siempre pensando en algo más. Ay, si yo tuviera, ay, si yo tuviera, ay, si yo pudiera alcanzar tal cosa. Y resulta que en muchas ocasiones llegamos a tener eso que queríamos. ¿Y qué sucede, hermanos? Ustedes díganme. Otra cosa más, ¿verdad? Ay, cómo quisiera tener una camioneta para poder llevar a los hermanos, para traer cosas a la iglesia. Y ya la tenemos. Ay, cómo quisiera una camioneta más grande, una más moderna, una que tenga cámara para poder ver atrás. Dice el texto, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y aquí ven dos palabras que utiliza el texto, codicia y envidia. Cómo quisiera esa bufanda que tiene, bueno, no sé si se llama bufanda, ¿verdad, Mari? ¿Sí es bufanda? Pañoleta, pashmina, luego conozco muchos nombres y no sé cuál es el correcto. Ay, cómo quisiera tener una de esas. ¿Dónde se la habrá comprado? Yo quiero tener una. Pero envidia. A mí se me va a ver mejor. Ajá, bueno, a mí no se me va a ver mejor, Mari, pero empezamos con esa idea. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis. Y luego vean lo que dice la Biblia, lo que deseáis, porque no pedís. No tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Pero luego aquí es donde se pone todavía peor, ¿no? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué está diciendo el texto? Cuando yo pido a Dios sencillamente para mis deseos carnales, Dios no me lo va a dar. Dios no me lo va a proveer. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y continúa el texto y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos quiere para Él y no nos quiere para el mundo.
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y entonces el codicioso y el envidioso, ¿qué otra cosa tiene? Es un soberbio, y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora fíjense, hermanos, Alejandro, siempre la Biblia nos da un equilibrio. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Sí, trabajamos, tenemos empleos. Yo soy profesor, aparte de ser pastor, soy un profesor. Cada uno de ustedes tiene un trabajo. Y a veces aquellas personas que creemos que no trabajan, son las que trabajan más, ¿no? Cuando dice, es que no trabaja de ama de casa. Ay, no trabaja, sabemos que es muchísimo trabajo. La Biblia nos enseña a trabajar y a gozarnos de lo que Dios nos provee. Eso no está mal. Y no estaría mal, inclusive, hermanos, si Dios te da un auto último modelo y tú te dices, ese auto es de Dios, porque todo es de Dios. Pero lo que está mal es cuando queremos cosas para nosotros. No las entregamos a Dios, no las compartimos con nadie, no estamos dispuestos de ninguna manera a que alguien más se beneficie de eso, porque eso es para mí exclusivamente, y más, y aumento, sin que nadie sea bendecido con lo que Dios me da. Ese es el punto. Trabajemos, y hermanos, yo lo he dicho en otras ocasiones, si Dios les bendice y un día ustedes son muy ricos, qué bueno. Pero que esa riqueza sea para servir a Dios, que su corazón nunca se aparte de Dios. Ese es el punto. Cuando estaba viendo esto, estaba pensando en esto que dice aquí. La codicia es lo opuesto a virtudes como la generosidad y la solidaridad. Y la codicia es un impedimento para que podamos ejercer tales virtudes. Por supuesto, ¿no? O sea, si yo quiero para mí, pienso mucho en el asadón, ¿no? Como jalamos y como decimos esa frase, venga chepacá, ¿verdad? Para mí, esto es para mí. Entonces, no veo yo la necesidad de otra persona. Y a lo mejor, hermano, Dios me ha provisto a mí y yo tengo lo suficiente, pero tengo la capacidad de poder compartir. Tengo la capacidad de agarrar una tortilla y partirla a la mitad y decir, hermano, te doy la mitad de mi tortilla y yo me como la otra. O a lo mejor si te veo que estás muy escuálido, ¿verdad? Que estás muy necesitado, pues sabes que te doy la tortilla, yo tengo de más, ¿verdad? Tengo grasita de sobra, ¿me explico? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios me ha dado a mí para poder yo compartir, pero si yo soy una persona codiciosa, no lo voy a poder hacer. Y al estar leyendo, vi el caso de este general, Charles Gordon, que sirvió a la reina Victoria en China. Y este señor, hermanos, lo pongo aquí, porque él daba el 90% de sus ingresos para el servicio de la obra de Dios. Hace rato cantábamos y por eso también puse ese canto, traer los diezmos. ¿El diezmo qué es? El 10%. En mi forma de pensar, y ya lo veremos porque voy a seguir hablando de las cuestiones económicas, porque el 1 Timoteo habla mucho de eso, y lo veremos en su momento. Pero en mi pensamiento personal, hermanos, yo creo que es lo mínimo que podemos dar a Dios. Yo creo que ahora nosotros estamos en la gracia, nos damos cuenta de todo lo que Dios nos da, y yo pienso que podemos nosotros y deberíamos de dar más. En el famoso conflicto de que el diezmo del Antiguo Testamento, yo digo, ok, no demos el diezmo, demos más. Porque tenemos el ejemplo de la viuda en el Nuevo Testamento. Tenemos el ejemplo de los macedonios, que dice la Biblia, dieron más allá de sus fuerzas. Y hace rato entonábamos traer los diezmos, que yo digo es lo mínimo, o sea, es lo simbólico que puedo darle a Dios cuando yo entiendo que Dios, hermanos, me da todo lo que yo tengo. Si hoy me comí en la mañana un sándwich con un café, eso Dios me lo proveyó. Si pude tener dinero para poner la gasolina a mi vehículo y venir a la iglesia, poder pasar por algunos hermanos, Dios me dio eso y Dios puso en mi corazón el hacerlo. Todo, absolutamente todo es de Dios. Pero este hombre, hermanos, no daba el 10%, no daba el 20%.
No daba el 30%, dijéramos, daba el 50%, qué bárbaro, ¿no? Daba el 90%. Y al estar leyendo de su historia, dice la historia que hubo una hambruna en una ciudad llamada Lancashire. Y cuando él se enteró, decimos que él era un general, tomó una de las medallas con las que le habían condecorado de oro, le borró su nombre y la llevó para que la fundieran y dijo, denle con ese dinero de comer a la gente que está necesitada. Ahora, hermanos, yo no sé si un día nosotros vamos a llegar a ese nivel de generosidad. No sé si lo logremos hacer, pero yo creo que sería muy bonito que pusiéramos en el corazón el ser más generosos cada vez de lo que somos. Yo no sé, ¿verdad?, qué tan generoso es cada uno. No lo conozco, no conozco su vida en lo personal, individualmente, cómo es. Pero creo, hermanos, que si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que ser canales de bendición. No somos nosotros, hermanos, como unas presas, ¿verdad?, donde se queda todo, ¿no? Donde está ahí almacenado y se queda todo. De hecho, cuando el agua se queda almacenada por mucho tiempo, se empieza a echar a perder. Pero cuando el agua corre, hermanos, sigue siendo bendición. Sigue estando viva. Y de la misma manera, creo que como hijos de Dios, tenemos que tener ese corazón, primeramente para Dios, pero también, hermanos, para nuestros hermanos y para la gente. Para todos los demás. El ser generosos. Me encanta la oración modelo, es una de las oraciones que a veces no sabemos de memoria, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar? Y en el versículo 11, hermanos, del capítulo 6 de la oración modelo, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y puse la palabra nuestro y la palabra dánoslo en itálicas, porque, hermanos, me llama la atención como el texto no dice, el pan mío de cada día, dámelo hoy. El pan que yo necesito, Señor, que yo me voy a comer, lo que yo necesito para hoy, provéemelo a mí, sino que dice, el pan nuestro, pensando que es para compartir. No es para nada más para mí. No es solamente para mi familia, solamente para los que yo quiero, sino nuevamente la enseñanza de la Biblia continuamente, hermanos, es que estamos para hacer bendición a los demás. Pero un codicioso, ¿cómo va a bendecir a los demás? Un envidioso, ¿cómo va a bendecir a los demás? Alguien que está pensando, no, esto es nada más para mí, y está aún dispuesto a que se eche a perder, está dispuesto a que eso que tiene se lo coman los gusanos, las ratas, a compartirlo con los demás. ¿Cómo va a honrar a Dios una persona que es codiciosa? El texto que les decía hace ratito, Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Fíjense, creo que debemos de honrar a Dios con todo lo que tenemos, con nuestros talentos, con nuestra inteligencia, con nuestras habilidades. Pero este versículo hace un énfasis aún en los bienes que nosotros tenemos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo le voy a aconsejar que haga algo práctico. No sé cómo le paguen a usted, si le pagan a usted semanalmente, quincenalmente, mensualmente, pero cuando usted reciba ese dinero, inmediatamente aparte lo que es de Dios. Normalmente empezamos a apartar la renta, la colegiatura, todo lo demás, ¿no? Y a veces el error que cometemos, hermanos, es que ya cuando lo poquito que queda, bueno, pues ya esto le quedó al Señor. No, vamos a hacer al revés, hermanos. Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Con lo primero, con lo que Dios te da, primero piensa agradecidamente quién te lo dio. ¿Por qué tienes manos? ¿Por qué tienes cerebro? ¿Por qué tienes ese trabajo? ¿Por qué tienes cuando hacemos a veces negocios, ¿no? Y nos va bien y vendemos, ¿no? Yo también he vendido cosas y me sorprendo luego hasta de cosas que he vendido que digo, yo no pensé que lo iban a comprar y lo compraron, ¿no? Y de esos beneficios, hermanos, honrar siempre a Dios. No lo vamos a poder hacer, hermanos,
si nosotros somos codiciosos. Porque lo único que pensamos, esto es para mí y para nadie más, cuando realmente todo es de Dios. Me suena absurdo, por ejemplo, cómo el codicioso prefiere que la comida se eche a perder, prefiere que la ropa también ya no le queda, la sigue guardando, cuando ya no le queda, no le sirve, y un día a lo mejor alguien la va a sacar ahí. Me llama la atención cómo el codicioso, víctima de su codicia, arriesga para invertir en loterías y en otras cosas donde nada más tira el dinero a la basura, ¿no? Me pongo a pensar, es como si agarrara el dinero y lo aventara a un bote de basura, a uno de los contenedores, porque no obtiene ningún beneficio. Pero hermanos, ese es el problema de la codicia. La gente realmente codiciosa se está destruyendo. Y hablando de la codicia como algo destructivo, el texto que leíamos hace un momento, hermanos, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia, dice el texto, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice el texto también, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La codicia, como dice el texto, es causa de guerras. La codicia es causa de corrupción. ¿No es verdad, hermanos? Mucha corrupción, de traiciones, de delitos, de estafas, de robos, de asesinatos, de mentiras. ¿Cuántas historias de familias que se destruyen por herencias? ¿No? Lo hemos escuchado, lo hemos sabido. Gente, hermanos, que se hace pedazos por dinero. La codicia lleva a la gente a deudas financieras que llevan a las familias a situaciones decadentes. Y lo vemos continuamente. La gente codiciosa gastando el dinero en cosas que no tienen ningún valor, que no son importantes para nada, pero sin embargo, porque lo codicia, lo quiere tener. En la tauromaquia se denomina como codicia el afán del toro por atacar, por embestir. Cuando hablan en la tauromaquia de la codicia del toro, es que el toro va y sigue el capote. Pero sabemos una cosa, esa codicia lo lleva a la muerte, ¿no es cierto? El toro no sabe que en un momento, cuando le pongan la muleta, ¿verdad?, va a ser el momento en que van a darle la estocada que lo va a acabar. Y esa búsqueda, ese deseo, lo va a llevar a la muerte. Hace muchos años me acuerdo de mi amigo Juan Benítez. Les he contado que es un amigo mío de hace muchos años, también es pastor, él está en Pachuca. Y me acuerdo que un día me contó un sueño muy curioso. Me dijo, soñé que que llegaba a una cueva, y cuando entraba a la cueva veía perlas y veía pedazos de oro. Pero más adentro de la cueva había cosas más grandes de oro, perlas más o joyas más preciosas. Y entonces me iba metiendo en su sueño, me decía él, y en la medida que me iba metiendo, empezaba a encontrar más oro y quería más cosas, pero me quedaba más lejos la entrada, hasta que llegó el momento en que esa entrada se quedó allá y ya no pude ver y me quedé atrapado. Me dije, fue cuando me desperté. Y me acuerdo que en aquella ocasión platicamos de eso. Dije, qué ejemplo tan bueno, ¿verdad?, de lo que es la codicia. Porque vamos buscando más y más y más, y llega el momento, hermanos, que nos alcanza y que nos atrapa. Dice Proverbios 1:19, la palabra de Dios, hermanos, dice claramente, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, y ahora vean, la cual quita la vida de sus poseedores.
La Biblia es muy sabia y nos dice que la codicia, hermanos, quita la vida de sus poseedores. ¿Por qué quita la vida? Y estaba yo pensando en esto y pensé en varias ideas. Primero, hermanos, quita la vida porque la gente que codicia no disfruta lo que tiene, se dedica a acumularlo. Es una de las cosas más tristes. He visto muchos programas de estos en la televisión donde llegan a una casa y uno dice, qué horror, o sea, qué cosa es eso, ¿no? O sea, llena de cosas. Hay un gato muerto, levantan una caja y allá hay un gato muerto que ahí ya se está todo disecado y por allá, y la gente llorando que no se puede deshacer de basura. Es basura, no tiene ya valor alguno. Eso está ya asqueroso, apestoso, está infestado, es basura, pero la gente codiciosa, hermanos, está diciendo, no me puedo deshacer de esto. ¿Y sabe qué sucede? Lo mismo. La gente que quiere y tiene, no llega a disfrutar todo eso. No llega ni siquiera a disfrutarlo. Su vida la está perdiendo en algo que no es importante. Segundo, le quita la vida porque la persona que es acumuladora, codiciosa, no posee nada. Es poseído por las cosas. Es interesante, y se acuerdan que les hablaba yo la semana pasada acerca del joven rico que tenía muchas cosas. Sí lo mencioné, ¿no? ¿O no lo mencioné? Y le dice al Señor Jesucristo, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Pero dice el Señor, bueno, entonces ahora da todo eso a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que no lo pudo hacer porque tenía muchas posesiones. Y yo decía, realmente él creía que tenía posesiones, pero las posesiones lo tenían a él. Él no podía hacer nada sin sus posesiones. Tercer lugar, quita la vida, hermanos, porque la gente codiciosa, avara, prefiere morir que gastar su riqueza. Déjenme presentarles, a ver si está aquí. Sí, ahí está la fotografía de esta mujer llamada Hetty Green. Esta mujer que está aquí se llamó Hetty Green. Era conocida como la bruja de Wall Street. Así es como es conocida esta mujer. Tiene el récord Guinness, fíjese de esto, a la persona rica más tacaña de la historia. Esta mujer nació en Massachusetts, en Estados Unidos, en una familia muy adinerada, que hacía negocios con China y con otros países de importaciones y amasó una fortuna. Cuando ella empezó a crecer, empezó a dedicarse a hacer los números de las familias, esta señora Green. Y después ella, con el dinero que tuvo, empezó a invertir en el sector inmobiliario, empezó a invertir en ferrocarriles, y de esta manera llegó a tener una fortuna en ese tiempo de $200 millones. Alguna gente calcula que sería el equivalente hoy en estos días, a $5 billones. O sea, imagínense, era una mujer riquísima. Pero aquí les va. Esta mujer vivía en pequeñas habitaciones de hoteles para no pagar impuestos. Usaba el mismo vestido casi todos los días. Y solamente lavaba la parte del vestido que rozaba el suelo. A uno de sus hijos, fíjense, o sea, escuchen esto porque es impresionante. Le terminaron por amputar una pierna al sufrir una herida en la rodilla, ya que la llevó a un hospital de caridad en lugar de llevarla a un hospital que ella podía pagar. Cuando el médico se dio cuenta de que en el hospital de caridad que era esta mujer,
dijo, usted tiene dinero, usted le voy a cobrar porque usted tiene dinero. No quiso pagar y sacó al muchacho y ella trató de curarlo. Al muchacho terminaron amputándole una pierna. En su vejez tenía una hernia, pero se negó a operarse la hernia porque costaba $150. O sea, imagínense, ¿no? Y entonces es donde comenzó a usar una silla de ruedas. Al conocer y documentar la historia, el libro, ustedes saben los récords de Guinness, que se están checando siempre los récords en el mundo, le dieron el récord de la mujer rica más avara de toda la historia, más tacaña. Qué terrible, ¿no? Pienso yo, ¿cómo puede alguien tener tanto dinero y no atender las necesidades básicas? Pero saben que he conocido gente así. He conocido gente así. He conocido gente que se le pide, no sé, para un desodorante y le dicen, ponte limón. Ahora, a lo mejor en algún momento de nuestra vida lo hemos usado, ¿no? Yo no digo que no, me he peinado con limón y he usado el limón como desodorante, no lo niego, no es ninguna vergüenza. Pero lo que estoy diciendo, cuando tienes y no lo quieres dar, una cosa es cuando no tienes y lo utilizas porque no tienes otra opción, ¿me explico? Pero otra cosa es cuando tú tienes y por sencillamente decir, no puedo gastar, no vas a gastar en eso. Es terrible, hermanos. La codicia quita la vida de sus poseedores. Y entonces, en lugar de disfrutar lo que Dios nos da, hermanos, nosotros estamos sufriendo por codiciar las cosas que realmente Dios ya nos ha dado para que las disfrutemos. Mucha gente, hermanos, por codicia no sigue a Cristo. Lo veíamos en el joven rico, ¿no? Hay gente, hermanos, que pudiera descansar el domingo para ir a la iglesia y no va. ¿Por qué? Tengo que hacer más dinero. Yo le aseguro una cosa, si usted honra a Dios, Dios le va a proveer eso y más. Y Dios le va a bendecir. Pero hay tanta gente, hermanos, que dice, es que no puedo, porque tengo estas deudas. Y a lo mejor tenemos deudas, hermanos, que ni siquiera deberíamos de tener, que las hemos tenido sencillamente por la codicia que tenemos. Yo le digo una cosa, no tengo ningún problema, hermano, si usted maneja un auto deportivo del año, pero lo que sí sería un problema, hermanos, es que usted pagara por un carro que no puede pagar. ¿Entiende lo que digo? Cuando otro carro, bueno, ahí está esa camioneta viejita 2002, ajá. ¿Y por qué no la he cambiado? Pues porque me sirve. ¿Por qué? Porque me da el servicio, hermanos. O sea, ¿para qué lo quiero? Para transportarme, para ir de un lugar al otro, ¿no? Para eso. Y no estoy casado con una marca, ni estoy anhelando otra cosa. Nuevamente, no estoy diciendo que no lo hagamos, no me vayan a malinterpretar y decir, ay, el hermano ya sabe que yo ando buscando carro. No, o sea, usted haga lo que tiene que hacer. Yo estoy hablando de que cada uno, en nuestra situación, lo que buscamos. Ahora estamos siempre buscando mejorar, no tiene nada de malo, ¿verdad? Si yo pudiera, bueno, esta guitarra es muy buena realmente, pero vender una guitarra y comprar otra, qué bueno, hermano. Pero el problema, hermanos, es cuando nos endeudamos y no podemos nosotros pagarlo. Hablando de esto, un día platicábamos de eso, ¿no, Luis? Y Luis me decía, yo estaba a punto de hacer un negocio y dije, no, porque yo no tengo para eso. Muy bien, esa es la idea. Ahora, la cual quita la vida de sus poseedores, es el texto, ¿no es cierto? Déjenme darles unos ejemplos bíblicos de esto que estamos hablando. Vamos a hablar, a ver en primer lugar a Eva. La Biblia dice que Eva pecó, ¿verdad? Y todos sabemos que ella comió del fruto que Dios dijo que no debían de comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y que comió ella y dio también a su marido. Pero la Biblia nos dice claramente en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y luego que dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora usted dígame, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta codicia de Eva? ¿O no afectó para nada? No, nada más afectó a Eva, ¿verdad? ¿Es lo único? No, hermanos. La codicia de Eva afectó a toda la humanidad. Ella vio que ese árbol, como dice el texto, era bueno para comer, era agradable a los ojos, porque realmente muchas cosas, hermanos, las codiciamos por los ojos. El Señor Jesucristo se acuerdan cuando dijo, yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque es aquí por donde entran muchas cosas, ¿no? Si yo tengo un problema con la gula, en el momento que veo el pastel de chocolate, y bueno, ya saben que sí me gusta el chocolate, y no debo de comerlo, ¿verdad? A lo mejor ya comí, ya estoy satisfecho, pero ¿qué? Lo codicio, porque me gusta, y lo quiero tener, y a lo mejor ya estoy lleno, y a lo mejor me van a dar agruras, pero yo me voy a comer mi pastel porque ya lo vi y me gustó. Y muchas cosas, hermanos, cuando las vemos, empezamos a pensar, yo lo quiero tener, qué bonito, esto tiene que ser mío. Bueno, lo vio, fue árbol codiciable para alcanzar su sabiduría y lo come. Y hermanos, en ese momento Dios cumplió su palabra y el hombre y la mujer llegaron a ser mortales. El día que comas de eso vas a morir. Y podemos decir, no murieron, no cayeron fulminados en el momento, pero en ese momento fueron mortales como todos nosotros. Y en ese momento, ¿verdad? Ellos son destituidos del paraíso, como dice la Biblia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El resultado, la perdición de toda la raza humana por la codicia de una persona. Déjenme ver otro ejemplo más, hermanos. Y el siguiente es el ejemplo de Acán. Ellos iban a llegar a la tierra prometida y Dios les había dicho, no tomen absolutamente nada, porque todo lo que hay ahí es anatema. Todo eso es maldito, ustedes no deben de tomar absolutamente nada. Pero hermanos, Acán, dice Josué 7:21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Ve nuevamente que dice, vi. Un manto muy bueno. Yo no sé, hermanas, yo no sé de telas, ¿verdad? Pero ustedes saben de eso. Y bueno, sé que mi esposa luego cuando vamos a comprar tela me habla de chifón o me habla de, no sé, otro tipo de telas. Yo no tengo idea, pero tal vez este hombre sabía muy bien, dijo, este manto es fino, es de tejido tal, es de tantos hilos, ¿no? Como las sábanas y eso. Y 200 ciclos de plata. ¡Wow! Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Por la codicia, hermanos, y si usted quiere ver este capítulo 7 después, yo nada más aquí le comento, por la codicia de Acán, Israel perdió una guerra. Dice ese capítulo que murieron como 36 hombres en esa ocasión. Acán perdió todo esto que él había agarrado. O sea, imagínense, él pensó, ya la hice, ¿no? Ya me lo imagino yo, pues aquí nadie se va a dar cuenta, no hay problema alguno. Pero él perdió lo mismo que él había. Él no pudo disfrutar de nada de eso, del manto, ni del oro, ni de la plata, absolutamente de nada. Su codicia, hermanos, lo llevó a la muerte. Su codicia llevó a la muerte a toda su familia y todo lo que él tenía. La codicia, hermanos, quita la vida de sus poseedores. La palabra latina, curdita, de donde viene la palabra cupido, hermanos, es la palabra que se traduce como codicia, de donde viene Cupido. Es una palabra que algunos ejemplifican con
la actitud del perro de olfatear. El perro es codicioso en el sentido de que todo lo está olfateando, ¿no es cierto? O sea, usted se acerca a un perro y le está oliendo el pantalón y aquí y allá, y va para allá y huele, y lo sacamos a la calle y no podemos ni andar con él porque anda oliendo absolutamente todo lo que está ahí. Es como si siempre tuviera una codicia de aromas. Y cuando pienso, hermanos, en ejemplos de codiciosos, déjeme hablarle de la persona probablemente más codiciosa en la Biblia. Y quiero hablarle, hermano, de Salomón. Salomón dice la Biblia que fue el hombre más sabio, ¿no es cierto? Más sabio, en segundo lugar, después de nuestro Señor Jesucristo. Creo que nuestro Señor Jesucristo fue más sabio que Salomón. Pero déjeme darle unos ejemplos. Primera de Reyes 10:14. El peso del oro que llegaba a Salomón en un año era 666 talentos de oro. Yo se lo traduzco al peso de kilos en nuestro. 22.6 toneladas de oro al año. Me imagino que Luis sabe más o menos de los precios del oro. Es el metal más precioso, siempre lo ha sido, ¿no? Pues yo creo que si tuviéramos medio kilo de oro seríamos ricos, ¿no? Me imagino. Un kilo, pues... No era un kilo lo que tenía Salomón. No eran 2 kilos, no eran 10 kilos. Cada año él recibía 22.6 toneladas de oro. No solamente eso, déjeme ir más allá. La Biblia dice, esto es en Primera de Reyes 11:3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 22.5 toneladas al año de oro, 1000 mujeres. Hay una canción que cantaba Pedro Infante, creo, ¿no? Del 1000 amores, pero era un decir, ¿no? Porque no creo que haya tenido mil amores, ¿no? Pero estamos aquí hablando de un hombre que sí tuvo 1000 mujeres, porque cada vez que él tenía más mujeres, él estaba haciendo alianzas con otros reyes y estaba creciendo en su imperio. No solamente lo hacía por la codicia de la mujer, por la codicia sexual, pero también lo hacía por la codicia de territorio. ¿Saben también por qué lo hacía? Porque mientras más mujeres tenía un rey, se consideraba como de más grandeza. Entonces Salomón se exaltaba a sí mismo, pues obviamente nadie lo iba a igualar con tantas mujeres. No queda ahí. Déjeme ver otro texto, por favor. Primera de Reyes 4:26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. ¿Cuánto cuesta mantener un caballo? ¿Cuánto costará mantener un establo de 20, de 100 caballos? Pero Salomón no tenía 20 ni 100. Salomón tenía 40,000 caballos. No solamente eso, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 10, hablando de los ojos, lo que hemos mencionado esta mañana, no negué a mis ojos, que dice Salomón, cosa alguna. Quiero eso, quiero eso, quiero esto, esa mujer, aquella cosa, ese caballo, aquel carruaje, esa casa, ese terreno. Y dice, no negué a mis ojos cosa alguna que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Cosas, placeres, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Absolutamente todo lo que quiso. Pero usted podía preguntarse esta mañana, ¿pero qué tenía de malo? ¿Qué era lo malo en eso? Pues si él era el rey y era rico y era sabio, esto era lo malo. El mandamiento que Dios había dado en Deuteronomio. En Deuteronomio 17, 14 al 20, Dios le había dicho al pueblo así. Esto lo había dicho Dios antes de que Salomón fuera rey.
Y Salomón debió de haberlo sabido porque él tenía que tener una copia que él había escrito con su propia mano de la ley de Dios, porque era un requisito para los reyes. Fíjese lo que dice. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, fíjense bien, no aumentará para sí, ¿qué dice? Caballos. Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. ¿Sabe una cosa? Salomón hizo muchos tratos con Egipto. Salomón se casó con la hija de Faraón, precisamente por una cuestión de conveniencia política y económica. No harás volver al pueblo a Egipto. Salomón ya falló aquí, con el fin de aumentar caballos. Salomón ya falló aquí, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomarás para sí muchas mujeres. ¿Hizo esto Salomón? ¿Obedeció a Dios? No lo obedeció. Él tomó muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Su corazón se desvió. Todavía sí dice más, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. ¿Lo hizo Salomón? Sí, no obedeció, ¿verdad? No cumplió con lo que Dios le dijo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Es lo que les digo. Él tenía que saber de lo que decía la Biblia, porque él tenía que haberlo escrito del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Se elevó el corazón de Salomón sobre sus hermanos? Sí, se elevó. Y les puso dura carga. Y luego por eso, cuando viene su hijo y pide consejo, le dicen, no, tú diles que la espalda de Salomón es como tu dedo meñique. Y es cuando el reino se divide, porque Salomón, hermanos, hizo toda su riqueza a base de impuestos, a base de trabajo que la gente hacía gratuitamente. O sea, Salomón, hermanos, hay que decirlo, fue un tirano. Sí, fue un hombre muy sabio, pero se desvió del Señor. O sea, ¿qué esperamos de alguien que se desvía de Dios, hermanos? Por más inteligente, y se lo puedo decir, o sea, si es usted súper inteligente y tiene una memoria brillante, es un genio, pero se aparta de Dios, no crea que va a salir algo bueno de usted. Lo bueno que nosotros podemos tener viene cuando tenemos esa comunión con Dios, porque separados de mí, Juan capítulo 15, nada podéis hacer. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Salomón, hermanos, no cumplió con nada de lo que estaba escrito. Hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Impuso impuestos muy severos, se enalteció sobre el pueblo, hizo altares, dice la Biblia, para sus mujeres, donde sus mujeres y donde la gente iba a sacrificar niños. Fue un cómplice, hermanos, de la matanza de niños. O sea, espero que no me malinterpreten o que no digan, ay, el hermano, ¿qué fue está hablando? O sea, yo estoy hablando la verdad, estoy hablando lo que dice la Biblia. Hermano, me va a decir, pero es que era el hombre más sabio. Era el hombre más sabio, pero se apartó de Dios. Y se apartó porque desobedeció lo que Dios le había dicho. Y hizo lo que su corazón codicioso quería. Más y más. Al grado que llega el momento que ya nada le satisface, ¿no es cierto? En Eclesiastés vemos que dice, vanidad de vanidades, nada me sirve, ya probé todo y nada sirve. Alguien me puede decir, pero ¿no Salomón no hizo un templo magnífico? Sí, hermanos, hizo un templo magnífico, pero ¿sabe que la casa de Salomón, su casa personal, era mucho más grande que el templo? En Primera de Reyes 6:38, y no estoy seguro que haya puesto ese texto, no lo puse. En Primera de Reyes 6:38 dice que Salomón duró en edificar 7 años el templo, pero escuche esto, pero duró 13 años en construir su casa personal
era más grande y más majestuosa que el templo. El templo era glorioso, claro que sí, pero parecía que Salomón había construido una casa personal más gloriosa que el mismo templo. Tanta madera magnífica de Líbano fue utilizada para construir el palacio de Salomón, que le llamaron la casa del bosque de Líbano. Así le llamaban a la casa de Salomón, porque haga de cuenta que era como eso, ¿no? Había en ella, dice la palabra de Dios, 45 columnas en su casa. Dice en Primera de Reyes 10 del 16 al 17, si quiere anotarlo, 500 escudos de oro, 500 escudos de oro colgados en su casa del bosque. Primera de Reyes 10, 16 y 17. Isaías en el capítulo 22, versículo 8, le llama el edificio de armería, una armería de todo lo que tenía ahí. ¿Y qué quedó de todo eso, hermanos? Todo fue destruido, todo fue saqueado. Cuando nosotros ya lo leímos, ¿no? Fue saqueado, 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 hasta que no quedó absolutamente nada. Aunque Salomón tuvo 1000 mujeres, 40,000 caballos, 23 toneladas del oro al año, una casa lujosísima y todo lo que pudo desear, él dice estas palabras que a mí se me hacen muy tristes. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabras que podía yo esperar a lo mejor de un pordiosero que no tiene nada en la calle, pero no de alguien así como lo hemos descrito esta mañana. Y la realidad, hermanos, es que ¿qué tope tiene aquella persona codiciosa? ¿Cuándo puede decir es suficiente? No existe tal palabra para el codicioso. Cuando nosotros vemos, hermanos, la gente de nuestro tiempo destruyendo lagos, talando árboles, y gente riquísima, con muchísimo dinero, no necesitan ya nada, tienen suficiente para ellos y para tal vez 3 generaciones más o todavía más, pero siguen sin importar que esas aguas asquerosas caigan en ríos, los contaminen, esos ríos se conviertan en lugares, en focos de infecciosos, lugares llenos de basura. No les interesa a la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque es más grande la codicia. Y quiero terminar, hermanos. Todavía voy a tomar un domingo más, pero dice en Hechos 20, 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Vea el contraste de la palabra de Dios. Trabajando vamos a ayudar. No pensando nada más es para mí y para mí. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Antes de que Luis me pregunte o alguien más, esta palabra no está en los evangelios. No hay ningún texto en los evangelios donde diga que Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir. Pero yo sé que Pablo, hermanos, fue inspirado por Dios y aunque no esté en los evangelios, él pudo haber sabido lo que el Señor dijo. ¿Me explico? O sea, no tengo ningún problema. Y lo digo de una vez porque alguien seguramente va a decir en algún momento, oye hermano, ¿en dónde Jesús dijo eso? Pues no lo tenemos registrado, pero Pablo nos dice, probablemente era un dicho que el Señor tenía, probablemente era algo que él decía. Y es cierto, hermanos, hay un gozo especial cuando nosotros podemos dar a alguien. Hay una bendición especial cuando sabemos que Dios me ha dado, que no es nada más para mí, que esa guitarra, que esa Biblia, que ese auto, que todo absolutamente es de Él y es para el servicio de mi Señor. Un último texto con el que quiero terminar el día de hoy. Cuando Santiago escribe, muy prácticamente, hermanos, Santiago es una carta preciosa por lo práctico que es. Y dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. O sea, ¿cómo le vas a decir eso si no tiene que comer? Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué nos dice Santiago? Cuando tú ves a tu hermano en necesidad, cierras tu corazón, pues no dices que tienes fe. ¿Cómo demostramos, hermanos, nuestra fe? Exactamente dando. Exactamente. Esa es la manera como demostramos nuestra fe. ¿Sabe el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, y luego que dice, que dio. ¿Y a quién nos dio? ¡Wow! A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amamos a Dios, hermanos? Entonces vamos a dar. Este mundo nos va a bombardear, esto sí, ya lo sabemos. Si tú no te vistes con tal ropa, no vales nada. Si tú no tienes tal carro, no vales nada. Si tú no compras en tal tienda, no vales nada. Si tú no eres parte de la membresía, esas son patrañas, hermanos. Eso no tiene ningún valor, es basura realmente. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos nosotros y las podamos compartir. Que Dios, hermanos, nos dé un corazón agradecido, un corazón generoso, un corazón dadivoso. Y usted va a ver lo que es verdad, como dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Es verdad. Hay una bendición especial cuando hacemos eso. Vamos a orar, hermanos.